Hola, ¿cómo están? En este video vamos a introducirnos en la energía libre. Algunos conceptos que ustedes ya vieron en las materias anteriores. Vamos a dividir el contenido en dos partes. En la primera vamos a estar definiendo formalmente las energías libres de Helmholtz y la energía libre de Gibbs. Después vamos a utilizar y deducir las relaciones de Maxwell y finalmente las relaciones de Gibbs-Helmholtz. En una segunda parte vamos a estar definiendo la energía libre de sustancias puras. Para eso vamos a requerir definir un estado de referencia y vamos también a definir la energía libre para gases reales, donde surge el concepto de fugacidad. Entonces, para empezar, la idea es ver el objetivo de estas funciones auxiliares. Con funciones auxiliares nos referimos a la energía libre de Helmholtz y a la energía libre de Gibbs. Y la idea es, nosotros estamos viendo la forma de determinar la espontaneidad de los procesos, es decir, determinar si un proceso planteado, tal como es planteado, es un proceso espontáneo, es un proceso reversible o es un proceso que no se puede desarrollar. Según el segundo principio de la termodinámica, lo que hicimos nosotros era evaluar el cambio de entropía del universo y observar si la entropía del universo aumentaba, era un proceso irreversible. Si la entropía del universo permanecía constante, es decir, delta S igual a 0, en ese caso estamos frente a un proceso que era reversible, y si estábamos en presencia de una entropía, un proceso que planteaba la disminución de la entropía del universo, estábamos frente a un proceso imposible de desarrollar. Eso como criterio nos sirve. El gran problema es que muchas veces es difícil de evaluar la entropía del universo, particularmente por definir la entropía del entorno, que en algunas circunstancias tiene sus complicaciones. Entonces, a modo de simplificación, la idea que vamos a buscar es determinar la espontaneidad de los procesos, pero empleando únicamente información del sistema. Es ahí que planteamos estas funciones auxiliares, la energía libre de Helmholtz, que la vamos a llamar con una A, y la energía libre de Gibbs con una G, que son estas funciones auxiliares que, usando parámetros del sistema, nos van a permitir determinar si un proceso es espontáneo o reversible, ¿sí? La gran precaución que hay que tener es que estas funciones, para ser utilizadas como criterios de espontaneidad, deben estar bajo ciertas circunstancias y ciertas condiciones que se ocurre el proceso. Y eso es lo que vamos a estar analizando. Para su definición vamos a partir del primer principio de la termodinámica. Vimos que para un proceso arbitrario el diferencial del calor es igual al diferencial de la energía interna menos el trabajo. Este trabajo desglosado en un trabajo de expansión y un trabajo extra, o de no expansión. Y según el segundo principio, pudimos definir la variación de entropía del sistema en términos de el diferencial del calor de un proceso reversible, ¿sí? Y utilizando la desigualdad de Clausius, que relaciona el diferencial del calor reversible respecto al diferencial del calor de un proceso arbitrario, reemplazando a partir de esta desigualdad cada uno de los calores, el calor reversible con esta ecuación y el calor de un proceso arbitrario con esta expresión, llegamos a esta desigualdad. Si reordenamos esa desigualdad, pasamos el diferencial de energía interna para el otro miembro de la ecuación de la desigualdad, llegamos a esta expresión donde
la cual si trabajamos a temperatura constante, este término, la temperatura la podemos unificar dentro del diferencial, definiendo que esto es a temperatura constante, y además podemos invertir los términos que están en el diferencial y aplicamos un menos. Esto que aparece dentro del diferencial es lo que nosotros vamos a llamar energía libre de Helmholtz. Nosotros, en realidad es una definición de la termodinámica y surge se utiliza la letra A de la palabra alemana Arbeitsfunktion, que sería función trabajo. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, a partir de esta definición de la energía libre de Helmholtz, reemplazamos dentro de este diferencial con la A, ¿sí? Referida a esta función auxiliar, y nos queda entonces relacionada respecto a la variación al diferencial de trabajo, ¿sí? Acá desglosado y acá unificado. Fíjense que podemos multiplicar por menos 1, invertimos la desigualdad y nos queda entonces que el diferencial de la energía libre de Helmholtz a temperatura constante es menor o igual al diferencial del trabajo. Esta de forma diferencial y esta es de forma integrada. Además, si trabajamos a volumen constante, es decir, además de la temperatura constante, el volumen permanece constante, el trabajo de expansión, es decir, este trabajo, se anula, entonces nos queda el diferencial de energía libre de Helmholtz a temperatura y volumen constante menor o igual al diferencial del trabajo extra. Y podemos continuar y pensar que si no tenemos, estamos planteando un proceso donde no hay un trabajo extra, entonces el diferencial de la energía libre de Helmholtz a temperatura y volumen constante es menor o igual a 0. ¿De dónde surge esta idea de función trabajo? La idea es que nos está marcando en estas condiciones a temperatura constante el trabajo que podemos efectuar sobre el entorno teniendo en cuenta la energía interna del sistema y la entropía del sistema. Es decir, a partir de esta diferencia es el trabajo máximo que puede ejecutar el sistema sobre el entorno, ¿sí? Cuanto más negativo es el trabajo, más trabajo estoy ejecutando sobre el entorno. Entonces nos está marcando una cota y de ahí que lo estamos relacionando en cuánta energía de esa energía interna la podemos transformar en trabajo. En la misma dirección podemos plantear desde esa desigualdad de Clausius, donde reemplazamos los calores en términos del primer principio y del segundo principio y reordenando, podemos plantear el cambio de ese diferencial de energía interna a partir de la definición de la entalpía. Si a partir de la definición aplicamos el diferencial y reordenamos, es decir, despejamos el diferencial de energía interna en términos de la entalpía y los productos de la presión y el volumen, reemplazando en la ecuación llegamos a esta expresión, ¿sí? Estamos reemplazando el diferencial de U en términos de esta desigualdad y nos queda entonces relacionado también con el trabajo. Ahora, si observamos, hay un término que se cancela, que es el término P por diferencial de B, que coincide con la expresión para menos el diferencial del trabajo de expansión. Este término y este término son coincidentes, así que los podemos anular. Y además, si trabajamos a presión constante, este término se anula, ¿sí? Entonces nos queda la temperatura por el diferencial de la entropía del sistema menos el diferencial de la entalpía mayor o igual a menos el diferencial del trabajo extra. Y ahora, si tomamos este primer término, igual que como hicimos para la energía libre de Helmholtz, a temperatura constante,
esta temperatura la podemos incluir dentro del diferencial, ¿sí? No hay diferencia entre esto y esto si trabajamos a temperatura constante, y si invertimos los términos dentro del diferencial y aplicamos un menos, llegamos a esta expresión, que quizás sí le resulte más conocida, que es definida como la energía libre de Gibbs. De vuelta, si reemplazamos dentro del diferencial con esa definición de energía libre de Gibbs, nos queda esta expresión, a la cual si multiplicamos por menos 1 de cada miembro de esta desigualdad, llegamos a esta expresión finalmente. Es decir, el diferencial de energía libre de Gibbs a presión y temperatura constante es menor o igual al diferencial del trabajo extra. Entonces, a modo de resumen, tenemos las definiciones de ambas energías libres, la energía libre de Helmholtz y la energía libre de Gibbs, y en qué condiciones nos están marcando estas cotas en cuanto al trabajo que podemos desarrollar. En el caso de la energía libre de Helmholtz, nos estamos relacionando con el trabajo total a temperatura constante, y si trabajamos a temperatura y volumen constante, ahí lo estamos relacionando con el diferencial del trabajo extra. En el caso de la energía libre de Gibbs, a presión y temperatura constante, lo relacionamos con el diferencial del trabajo extra en forma análoga, ¿no? Es interesante remarcar que el diferencial de la energía libre de Gibbs o el de Helmholtz cuando no hay trabajo extra, lo estamos relacionando con 0. Es decir, la variación va a ser menor o igual que 0, dependiendo si trabajamos en energía libre de Helmholtz a volumen y temperatura, o en la de Gibbs a presión y temperatura constante. En esas condiciones nos está marcando en qué circunstancias el proceso es reversible o espontáneo o irreversible. En el caso de tener un valor menor a 0 para ambas funciones en estas condiciones, el proceso es espontáneo. Y en condiciones donde estamos igualados a 0, el proceso es reversible. Entonces, estamos con estas funciones auxiliares definidas a partir de parámetros propios del sistema, como la energía interna, la temperatura, la entropía del sistema y la entalpía del sistema. Estamos definiendo funciones que nos permiten caracterizar el proceso en términos de si son espontáneos o no. Ahora, como dice acá, hay que tener cuidado con las condiciones de validez. Siempre tener presente en qué condiciones se cumplen estas relaciones. Entonces, ya definidas las funciones auxiliares, las funciones de energía libre de Gibbs y de Helmholtz, vamos a resolver las relaciones de Maxwell. Para eso hay una relación matemática que es la relación planteada por el teorema de Schwartz, donde si estamos frente a una función correspondiente a una función de estado, es decir, y la cual podemos plantear una diferencial en términos de como estuvimos viendo en otros parámetros, ¿sí? En otras funciones de estado, en términos de derivadas parciales de cada uno de los parámetros del cual depende, multiplicado por el diferencial de esa propiedad, manteniendo constante la otra. Acá lo que estamos haciendo es reemplazar esa derivada parcial en términos de una función extra, ¿sí? Una otra función, en este caso asignada como función g y una función h. Lo que plantea el teorema de Schwartz es que las derivadas parciales cruzadas, es decir, si derivamos de vuelta esta, pero ahora en términos del otro parámetro, manteniendo el otro parámetro constante, es decir, esta primera derivada derivando de vuelta por este parámetro y esta primera derivada
derivándola por este parámetro, se puede demostrar fácilmente que ambas segundas derivadas deben coincidir, ¿sí? Es decir, en términos sintéticos, las derivadas parciales cruzadas son iguales. Entonces, aprovechando este teorema de Schwartz, es que vamos a deducir las relaciones de Maxwell. En términos del primer principio, sin trabajo extra, podemos plantear el diferencial de energía interna en términos del calor, que al ser un proceso reversible lo podemos reemplazar por T diferencial de S. Este es el segundo principio. Y el trabajo en términos de trabajo de expansión, tenemos solo de expansión, no tenemos trabajo extra, lo podemos reemplazar por P diferencial de B. Si continuamos, al igual que hicimos en filminas anteriores, podemos reemplazar el diferencial de U a partir de la definición del diferencial de H, donde estamos despejando el diferencial de energía interna en términos de dH menos P de B menos B de P. Al reemplazar en esa ecuación hay una cancelación de términos y de acá estamos reorganizando, entonces queda el diferencial de la entalpía igual a la temperatura por el diferencial de la entropía más B de P. Si seguimos trabajando, esa diferencial de entalpía la podemos reemplazar a partir de la definición de energía libre de Gibbs en términos de la entalpía menos la temperatura por la entropía. Al aplicar el diferencial en cada uno de los términos, nos queda esta expresión. De acá despejamos el diferencial de la entalpía y nos queda igual al diferencial de energía libre más T de S más S de T. Si reemplazamos entonces la variación de entalpía con estos tres parámetros, estos tres términos, podemos cancelar este término TDS con este TDS y nos queda esta expresión finalmente. Reorganizándola nos queda entonces el diferencial de energía libre en términos de B de P menos S de T. Hagan el progreso de estas ecuaciones y van a ver que es sencillo llegar a estas expresiones. Por otro lado, podemos partir de la misma ecuación y en vez de reemplazar con la entalpía, podemos reemplazar este diferencial de U en términos de la definición de la energía libre de Helmholtz y aplicando del diferencial en cada uno de sus términos y despejando el diferencial de energía interna en función de estos tres términos. Reemplazando entonces diferencial de energía interna, nos quedan esta expresión, la cual tenemos dos términos que se cancelan en ambos miembros. De esa forma, y reorganizando la ecuación, nos queda esta expresión final, el diferencial de la energía libre de Helmholtz en términos de menos P de B menos S de T. Entonces, si analizamos estas relaciones termodinámicas que se denominan relaciones de Gibbs, vamos a ver que cada uno de estos diferenciales exactos, tanto el diferencial de energía interna, de la entalpía, de la energía libre de Gibbs y de Helmholtz, están planteados en términos de variaciones, ¿sí?, de otros parámetros. Esos parámetros acá están tabulados, ¿sí? No es necesario que se acuerden, pero van a ver que naturalmente después les van a ir surgiendo en el término de el diferencial de energía interna, energía libre de Helmholtz relacionado con la temperatura y el volumen, la de Gibbs con la temperatura y la presión,
el diferencial de energía interna en términos de la entropía y la temperatura, y eso lo podemos ver de las expresiones, ¿no? Fíjense, acá hay un error, acá es volumen, energía interna, está referido, perdón, estoy chequeando, el cambio es con la entropía y el volumen, acá dice se me chispoteó. Vamos a revisar cada uno. La variación de energía libre de Helmholtz con el volumen y la temperatura. La energía interna en términos de la entropía y el volumen. ¿Sí? La entalpía en términos de la presión y la entropía. Y la energía libre de Gibbs en términos de la presión y la temperatura. Entonces, planteando estas ecuaciones que deducimos, simplemente reemplazando, ¿no?, las distintas definiciones a partir de esta ecuación que teníamos del primer principio, llegamos a las conclusiones que ya planteamos para otros diferenciales exactos, que cada uno de estos términos que acompañan los diferenciales de los parámetros son las derivadas parciales respecto a ese parámetro, manteniendo constante el otro parámetro. Por ejemplo, acá, este término, que acá está la temperatura, ¿sí?, lo podemos relacionar con la derivada parcial de la energía interna respecto a la entropía, manteniendo el volumen constante. Esto que tenemos acá. Entonces, de esa forma, podemos relacionar esta derivada parcial con este parámetro, la temperatura. La otra derivada parcial, que es manteniendo la entropía constante, variando el volumen, lo podemos relacionar con menos P. Entonces, esa derivada parcial lo relacionamos con menos P. Y así cada una de estas derivadas parciales de estos diferenciales exactos, de la entalpía, de la energía libre de Gibbs y la de Helmholtz, nos van a permitir relacionar derivadas parciales con alguno de estos parámetros, como la entropía, el volumen, la presión. Esto que planteamos, ahí todavía usamos el teorema de Schwartz. ¿Qué planteaba el teorema de Schwartz? Que estas derivadas parciales, derivándolas de vuelta o de forma cruzada, podíamos plantear una igualdad. Entonces, por cada par de estos que tenemos, ¿sí?, cada una de estas derivadas parciales, las vamos a derivar por el otro parámetro. En este caso las vamos a estar derivando respecto a la entropía y en esta la vamos a estar derivando respecto al volumen. De esa forma las podemos igualar y entonces, por ejemplo, en este caso, planteando para la energía interna, tenemos esta derivada parcial, esta otra derivada parcial, las volvemos a derivar de forma cruzada. Así tenemos que esta primera derivada dándola de vuelta con el volumen, lo podemos relacionar con la derivada de la temperatura, que corresponde a esta derivada parcial, respecto al volumen, ¿sí?, a entropía constante. Y esta otra derivada la podemos derivar respecto a la entropía, que es el otro parámetro, a volumen constante, y eso, como esta derivada parcial la relacionamos con menos la presión, entonces nos queda que la segunda derivada termina siendo relacionando menos la derivada de la presión respecto a la entropía, manteniendo el volumen constante. Lo que dice el teorema de Schwartz es que estas derivadas cruzadas son equivalentes, son iguales. Entonces planteamos la igualdad y de esa forma llegamos a esta expresión. Esto nos va a permitir para cada una de estas funciones de estado, la energía interna, definir una relación de derivadas parciales, para la entalpía otro conjunto de relaciones, está para la energía libre de Gibbs, ¿sí?, a partir de la energía libre de Gibbs exactamente igual, y para la energía libre de Helmholtz. Fíjense que quedan derivadas que están sintetizadas ahora tenemos una tabla sintetizada, pero hay parámetros que nosotros ya conocemos, ¿sí?, como los coeficientes de compresión isotérmico y coeficiente de expansión isobárico.
Son coeficientes o relaciones que son más fáciles de determinar que, por ejemplo, acá, cómo varía la entropía respecto a la presión. Esto, desde el punto de vista abstracto, es difícil de determinar. Ahora, fíjense cómo se relaciona con un parámetro, una derivada, que es más sencillo de determinar, como es el volumen, cómo varía el volumen respecto a la temperatura a presión constante, que de hecho ya experimentalmente se determinan o están tabulados. Entonces podemos despejar de estos parámetros estas relaciones, ¿sí? Y esa es la gran potencialidad que tienen estas relaciones de Maxwell. Acá entonces, como les comentaba, de forma sintética, estas relaciones para estas funciones de estado, planteando las relaciones que les comentaba. Así, por ejemplo, a partir de estas relaciones de Maxwell, podemos deducir algo que yo les había planteado cuando vimos la presión interna para un gas de Van der Waals a qué corresponde, o por ejemplo para un gas ideal que es nula la presión interna. Entonces, a modo de demostración, podemos plantear la diferencial de energía interna partiendo de su derivada, de su planteo, ¿sí?, en términos de derivadas parciales. Esta expresión la podemos dividir por el diferencial de volumen, manteniendo la temperatura constante. Entonces, de esa forma, tenemos el término de la definición, ¿no?, de la definición de la presión interna, que es cómo varía la energía interna respecto al volumen a temperatura constante. Esta derivada parcial respecto a la entropía, a volumen constante, si volvemos para atrás, vamos a ver energía interna respecto al volumen a entropía constante. Eso, la derivada de energía interna respecto. No me digas, tengo otro error. No, está bien, energía interna. A volumen constante, la temperatura, está bien, perdón, ya es tarde en la noche. La temperatura, ¿sí? La otra derivada parcial la hemos planteada. Y nos queda esta expresión, la derivada de energía interna respecto al volumen en entropía constante, que es la que estaba buscando. Acá. Es menos la presión. Entonces, reemplazando, es decir, lo que está acá expresado, pero lo queríamos ver en la tabla, reemplazando entonces las derivadas parciales en términos de los parámetros, los cuales encontramos igualdad, y usando la relación de Maxwell, esta derivada parcial respecto al volumen a temperatura constante, lo podemos relacionar, ¿sí?, derivada de la entropía, volumen constante a temperatura, derivada de entropía respecto al volumen a temperatura constante, a volumen a temperatura constante, lo podemos relacionar con la derivada de la presión respecto a la temperatura a volumen constante. ¿Sí? Fíjense que acá estamos de vuelta viendo cómo varía la entropía respecto al volumen. Algo bien complejo, ¿no? Sin embargo, lo podemos relacionar directamente con cómo cambia la presión con la temperatura a volumen constante. Y eso es sencillo de determinar si tenemos la función de estado. En el caso de un gas ideal, donde planteamos a partir de la ecuación del gas ideal, la derivada de la presión respecto a la temperatura a volumen constante, ¿sí?, podemos plantear, despejando, ¿no?, la presión igual a nRT sobre B, al derivar sobre T respecto a T a volumen constante, nos queda nR sobre B. Entonces, reemplazando esta derivada parcial por esa expresión, ¿sí?, y notando que esa expresión finalmente nR T sobre B, fíjense que estamos multiplicando nR sobre B por T sobre B, esto, según la ecuación de los gases ideales, es P. P menos P es igual a 0. De esta forma estamos comprobando que la presión interna de un gas ideal es nula. Por otro lado, algo interesante de comprobar es cuál es la expresión para la presión interna del gas de Van der Waals.
A partir de la ecuación de estado del gas de Van der Waals, es decir, estamos despejando la presión en términos de los parámetros de Van der Waals, y aplicando la derivada parcial que necesitamos en la ecuación a volumen constante. Si estamos trabajando a volumen constante, este término es constante y nos queda esta expresión, por lo cual todo esto es constante a volumen constante, y nos queda entonces, al derivar respecto a t, nos queda nr sobre b menos nb. Es esta expresión. Ahora, si reemplazamos esta derivada parcial con esta expresión, menos p la podemos reemplazar en términos de la ecuación de estado, y si jugamos un poco matemáticamente, hay dos términos que se cancelan, menos con menos nos queda más, y es la expresión que teníamos para la presión interna de un gas de Van der Waals, en términos de A como parámetro de Van der Waals, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos comprobar, hay un montón de relaciones que podemos tener en cuenta a partir de estas relaciones de Maxwell. Cosas interesantes a destacar, por ejemplo, más allá de las relaciones de Maxwell, tiene que ver con estas relaciones que vimos antes, cómo varía la energía libre de Gibbs respecto a la temperatura, presión constante, que lo podemos relacionar con menos la entropía. Si tenemos en cuenta que la entropía de un sólido es menor que la de un líquido, y la de un líquido es menor que la de un vapor, un gas, y esto estamos relacionando de forma negativa con la derivada de la energía libre de Gibbs respecto a la temperatura, es decir, cómo varía la energía libre de Gibbs respecto a la temperatura, aquel estado de agregación que tenga más elevada entropía va a ser el que la pendiente sea más abrupta y negativa, ¿no? Entonces observamos esto en un gráfico cualitativo de energía libre de Gibbs para estas tres fases, estos tres estados de agregación. Vemos cómo aumenta, es decir, se hace más negativa la pendiente a medida que paso del sólido al líquido y el líquido a fase de vapor, ¿sí? Por lo cual lo que está mostrando es cómo afecta la temperatura a la variación de la energía libre de Gibbs. Para un sólido la afecta menos que para un líquido y esta menos que para un gas vapor, ¿sí? Lo mismo podemos observar en términos de la variación de energía libre de Gibbs en términos de la presión, cómo varía respecto a la presión a temperatura constante. Vimos que la podemos relacionar con el volumen. Entonces, esta variación va a estar relacionada con el volumen de los estados de agregación. El sólido en general tiene menos volumen que el líquido y este mucho menos que el estado gaseoso. De esa forma, en este caso relacionadas con una pendiente que es positiva, fíjense que el volumen es siempre positivo, entonces lo que va a estar marcando son pendientes, cómo va a estar variando la energía libre respecto a la presión. Al aumentar la presión, la energía libre de Gibbs aumenta siempre, ¿sí? El volumen es positivo, así que esta derivada es siempre positiva. La energía libre de Gibbs aumenta con la presión y lo va a hacer en distinto orden en términos de cuál es el volumen de esta agregación. Cuanto mayor es el volumen, vemos que el efecto de la presión es más marcado, ¿sí? Obviamente para la fase de vapor es aquel que un cambio de presión afecta más la energía libre. Y lo otro que vamos a despejar son las relaciones de Gibbs-Helmholtz. Partiendo de la energía libre de Helmholtz, ¿sí? Podemos utilizar las relaciones que estuvimos desarrollando, donde entonces podemos reemplazar menos la entropía como la derivada parcial de la energía libre de Helmholtz respecto a la temperatura a volumen constante. De esa forma, a partir de la expresión, reemplazamos la entropía y nos queda ahora este menos, se nos cancela con
el menos a partir de la definición y nos queda esta expresión. Si reorganizamos esta expresión, es decir, pasamos este término al otro miembro, nos queda este planteo. Y si notamos, primero, multiplicamos por menos 1 sobre t cuadrado de ambos miembros. Entonces nos queda u menos t al cuadrado abajo, la energía libre de Helmholtz menos t cuadrado abajo, y esta que tiene un signo menos nos queda positivo y el cuadrado termina quedando 1 sobre t. ¿Sí? Si notamos esta, ¿sí?, es la expresión para la derivada de a sobre t respecto a t. ¿Sí? Estos dos términos, si derivamos esto respecto a t, nos queda este primer término menos este segundo término. ¿Sí? Es decir, el primero derivado por el segundo sin derivar, que sería 1 sobre t, menos, ¿sí?, el otro término derivado, o decir más el segundo derivado, es decir, 1 sobre t, al derivarlo nos queda menos 1 sobre t cuadrado, y el primero sin derivar, que sería la energía libre de Helmholtz. Así en el aire parece bien complicado, pero créanme que de acá a acá es sencillo pasar. Y de esa forma estamos relacionando la variación de la energía libre de Helmholtz sobre t respecto a t con menos energía interna sobre t cuadrado. Esto que está planteado para un determinado estado, podemos plantear para un proceso que pasa desde un estado 1 a un estado 2 como una diferencia. De esa forma, planteando para cada uno de los términos la diferencia, llegamos a esta expresión. La variación, ¿sí?, en delta A sobre T respecto a la temperatura, volumen constante, es igual a menos el delta de U sobre T cuadrado. Lo mismo podemos plantear para la energía libre de Gibbs, donde reemplazamos la entropía, pero ahora en términos de la derivada parcial de la energía libre de Gibbs respecto a temperatura, presión constante, reorganizando y planteando de vuelta este pasaje, es decir, multiplicando por menos 1 sobre t cuadrado y reorganizando, llegamos a esta expresión y al igual podemos plantear una diferencia entre dos estados. Estas relaciones nos permiten entonces determinar cómo va a variar la energía libre de Gibbs sobre la temperatura respecto a la temperatura, relacionándolo con la entalpía de ese proceso al cual estamos observando. Esto, si bien es importante en este contexto, vamos a ver que después cobra gran relevancia cuando estemos analizando equilibrios químicos, ¿sí? Entonces recuerden, cuando estemos viendo equilibrio químico, que vamos a retornar sobre estas ecuaciones. Y luego un pequeño sondeo de qué podemos hacer para analizar un proceso, una reacción en términos de calorimetría, es decir, un estudio calorimétrico versus una pila. Una pila que en general uno trabaja en condiciones, confecciona una pila de una determinada reacción para poder trabajar de forma reversible. Y cuando trabajamos en el calorímetro, estamos trabajando de forma irreversible. En general, por estas definiciones que habíamos dado sobre la termoquímica, la consideración es que el trabajo extra es nulo. Vamos a estar trabajando de forma irreversible y dependiendo si vamos a estar trabajando a presión constante, podemos relacionar el calor con delta H, y si trabajamos a volumen constante, lo podemos relacionar con delta U. En el caso de trabajar a volumen constante, no hay un trabajo de expansión, es nulo, y en el caso de presión constante, podemos relacionar con el cambio de números de moles de la fase gaseosa. Y lo que podemos hacer, y esta es la limitación, podemos trabajar y obtener
la variación de entropía del entorno relacionándolo con el calor, ¿no? Siempre, de forma general, la variación de entropía del entorno a temperatura constante lo podemos relacionar con menos el calor puesto en juego sobre la temperatura. En este caso coincide con delta H ese calor, y en este caso coincide con delta U. Y al ser un proceso irreversible, vamos a observar que la variación de entropía del universo es mayor a cero, y lo podemos relacionar con la variación de energía libre sobre T. Estamos trabajando a presión constante y temperatura constante, entonces nos sirve como criterio. Y por otro lado, si estamos trabajando a volumen constante, vamos a relacionar con la energía libre de Helmholtz. Esto en términos irreversibles. Ahora, la limitación que tenemos es cómo despejamos de acá la energía, la variación de entropía del sistema. Si analizamos, para hacer eso necesitamos el calor reversible para trabajar y relacionarlo con la variación de entropía del sistema. Y en condiciones, además, de reversibilidad, conocemos que la variación de entropía del universo es igual a cero. Entonces, podemos relacionar la entropía del sistema con la del entorno. De esa forma, podemos llegar a esta expresión, la cual llegamos a la conclusión no a partir de ahora, pero sí podemos llegar a la conclusión de que la variación de energía libre la podemos relacionar con el trabajo extra. Esta ya es una conclusión a la cual habíamos llegado antes, y que se produce la igualdad en condiciones de reversibilidad, ¿no? Ahora, vamos a aprovechar lo que estuvimos viendo en términos de las relaciones anteriores para plantear la relación entre cómo medimos termodinámicamente a partir de medidas en una pila. Este es un trabajo experimental que ustedes van a estar haciendo, van a determinar las funciones de estado termodinámicas para la pila de plomo zinc, y lo van a hacer simplemente determinando la FEM de la pila, la cual se puede relacionar directamente con la energía libre de Gibbs. Este sería en condiciones de reversibilidad, como vimos antes. Podemos relacionar a temperatura y presión constante con el trabajo extra. En este caso el trabajo extra es un trabajo eléctrico, donde F es la constante de Faraday en el número de electrones puesto en juego, y la FEM de la pila. Esto está en unidades de energía, y lo podemos relacionar con la variación de energía libre de Gibbs respecto a la temperatura para relacionar con la variación de la entropía. Entonces, ¿cómo podemos desde el punto de vista de una pila determinar esto? Simplemente determinando la FEM respecto a la temperatura. Vamos a determinar distintas FEM de la pila variando en un termostato la temperatura, y determinando esta derivada parcial a partir o de un gráfico o de una regresión, ¿sí? Dependiendo del tipo de comportamiento que tenga. Esta derivada es sencilla de determinar, y entonces directamente lo podemos relacionar con la entropía del sistema. Fíjense qué sencillo que es medir una FEM a distintas temperaturas. Estamos obteniendo la variación de entropía del sistema, que suele ser complicado de determinar. Además, a partir de la definición de energía libre de Gibbs y reordenando, podemos obtener la entalpía a partir del conocimiento de energía libre de Gibbs y de la entropía, reemplazando cada una de sus ecuaciones y reorganizando, llegamos a esta expresión. También en términos de la FEM. Y si a partir de la definición del delta de la capacidad calorífica a presión constante, ese te planteo, ¿no? Es cómo varía
el delta H respecto a la temperatura, presión constante, podemos obtener la expresión para delta Cp. Es decir, derivamos esta ecuación respecto a la temperatura, a la presión constante y llegamos a esta expresión. Hay una cancelación de términos y llegamos finalmente a esta expresión. Entonces, a modo de conclusión, utilizamos la medida de una pila, la FEM, midiendo las distintas temperaturas, para obtener los parámetros termodinámicos, delta G, delta S, delta H, delta Cp, los cuales al ser, lo podemos relacionar, son funciones de estado, y al ser resueltos de forma irreversible, lo podemos extrapolar a, por ejemplo, a el comportamiento dentro de un calorímetro, ¿sí? Entonces de esa forma estamos llevando datos obtenidos de forma reversible a procesos que se pueden desarrollar de forma irreversible para la misma reacción, ¿no? Esto que está como una síntesis interesante, que lo vuelvan a ver y analicen este ida y vuelta entre el calorímetro y esta reacción realizada de forma reversible en la pila. De ahí que muchas veces uno plantea pilas a partir de una necesidad planteada para una reacción que luego va a llevar a cabo de forma irreversible. Entonces con esto terminamos la primera parte. Quedan las preguntas de qué es lo que nos permite la energía libre de Helmholtz y la de Gibbs, y bajo qué condiciones, ¿no? Y de las relaciones que vimos, cuáles son generales, cuáles son particulares, analizar cómo están relacionadas entre sí, cómo es el proceso. No es necesario que se las acuerden de memoria, pero sí entender cómo es el proceso para llegar a ellas. Y en la siguiente parte, como les comentaba, vamos a estar definiendo la energía libre de Gibbs para sustancias puras, para el gas real, donde surge el concepto de fugacidad, y además la necesidad de definir un estado de referencia.